Estamos con Sari Levi, ella es exdecana de la Facultad de Ciencias Económicas de la UCB. Nos recibió aquí en Infobae América muy amablemente porque vamos a intentar descubrir un poco cuál es el panorama económico ahora cuando faltan tan poquitos días para las próximas elecciones presidenciales. Buenos días y muchas gracias por recibirnos. Gracias a ti y bueno, a toda esa audiencia que ahora desde Argentina nos va a escuchar y nos presta atención naturalmente. La primera pregunta no es sencilla, pero ¿cuál es el diagnóstico actual de la economía venezolana? Bueno, vamos a tratar de decirlo en pocas palabras sencillas que puedan llegar a muchas personas. Realmente uno tendría que decir que es una situación bastante difícil. A pesar de que Venezuela ha vivido en los últimos años la más alta y más extensa bonanza de los precios petroleros, lamentablemente en este momento es una situación bastante difícil la que estamos viviendo y se puede, digamos, recoger o se ha visto recogida sobre todo en una variable, el tipo de cambio. Si ustedes han seguido las noticias, se habrán dado cuenta que en diciembre tuvimos una devaluación fuerte del 46%, pero inclusive si nosotros agarramos los últimos 14 años en los cuales fue presidente el presidente Chávez, nosotros hemos tenido una devaluación en ese periodo del 1005%. Entonces uno se pregunta, ¿qué ha pasado con esa cantidad de ingresos que afortunadamente logró Venezuela, pero que a la final se nos han hecho sal y agua en las políticas económicas y el enfoque geopolítico que se le dio a estos 14 años de gobierno? Entonces, bueno, hemos hablado un momento y para tocar algunas variables económicas que son obligatorias, he mencionado el tipo de cambio, podríamos mencionar también la deuda externa, que ha crecido de forma importante. Desde el punto de vista del sector público centralizado sigue siendo alrededor de ha pasado de unos 30.000 millones de dólares a unos 100.000 millones de dólares, pero si uno incorpora todo el sector público, las empresas públicas y demás, pues podemos fácilmente llevar este número al doble. Estamos hablando de 200.000 millones de dólares y dependiendo inclusive de si incorporamos todos los pasivos laborales no pagados, expropiaciones no canceladas, utilidades que tienen que ser canceladas a tipo de cambio que fueron de otros años para que la gente... Bueno, en fin, cuando uno suma y suma y suma, a veces este número pues supera inclusive los 250.000 millones de dólares. Otra vez la gran pregunta, ¿qué pasó con todo el dinero? Nuevamente se nos convirtió en deuda. Otra variable, la producción nacional. La producción nacional se ha visto claramente golpeada en estos últimos 14 años. Cada vez somos más dependientes de la producción petrolera. ¿Qué produce Venezuela que no sea petróleo? Para la exportación, absolutamente diría yo nada. Nosotros, de todos los ingresos por exportación, el 95% son petróleo y el otro 5% está relacionado, por decirlo de alguna manera. La concentración en petróleo no es que sea mala en el concepto mismo, sino que no se ha incentivado todo el resto de los sectores, porque está muy bien que este sector haya crecido mucho, además por ese boom de los precios petroleros, pero no se ha ayudado que el resto de los sectores puedan desarrollarse. Muy por el contrario, se han visto claramente golpeados. Si vemos